Apreciados hermanos, bienvenidos una vez más al estudio de nuestra lección de la escuela sabática. Para este sábado 6 de septiembre nos toca la lección número 10. Pastor Mestanza, ¿cómo está? Gracias a Dios, bien, con el deseo de compartir con los hermanos esta preciosa lección de confianza en Dios. Tenemos un título muy importante, Confianza en Dios, ¿no? Así es. Entonces vamos a iniciar este estudio y vamos a hacerlo siempre dirigiéndonos a Dios. Pastor, por favor, guíenos en oración. Bondadoso Padre que estás en los cielos, nos inclinamos ante ti para pedir la dirección tuya en el desarrollo de esta lección. Sabemos que no es el saber humano que ayuda a comprender tu palabra, sino es la inspiración de tu Espíritu Santo. Ilumínanos, haz que nuestras mentes estén abiertas a la instrucción tuya. Bendice a tu pueblo, Señor, que también busca conocimiento en tu palabra. Ayúdanos, llena nuestra sed espiritual. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a iniciar esta hermosa lección, como está en título, Confianza en Dios, ¿no? Pastor, generalmente nuestra confianza, nuestra fe se extiende, se amplía en momentos de dificultad, ¿no? Parece que cuando como humanos tenemos paz, tenemos prosperidad, como que nuestra fe, nuestra confianza disminuye. El contexto nos va a hablar ahora de Isaías, ya no en los tiempos de los reyes, sino en qué tiempo vamos ahora a contemplar a Israel. ¿Dónde está Israel? Entender la mente de los profetas no es tan fácil. Como profetas, Dios les da a ellos, o como voceros de Dios, el profeta les da mensajes presentes en el momento en que ellos están pasando la experiencia. En este caso, tu pregunta es en el momento de los reyes, ¿no? En este caso, la lección pasada vimos un rey de Israel, Ezequías. Pues ahora el profeta se traslada a más o menos de entre 150 a 200 años hacia, no diríamos hacia adelante, ¿no? Hacia abajo, porque los años en el Antiguo Testamento era descendente. Entonces, más o menos el profeta está yendo desde el año 605 hasta el 538. En uno de esos años. En uno de esos años. En esa época. En esa época. 538 porque ya deja de existir la reina, la hija de los caldeos, de Babilonia. De allí para adelante ya no existe Babilonia. Entonces, hasta esos años, casi dos siglos se está proyectando en su mensaje profético, en su visión profética, el profeta Isaías. Bueno, aunque algunos comentadores hablan, ¿no? Bueno, comentan que estos capítulos va a ser escrito por otro autor, ¿no? Pero como usted ya dijo, el profeta muchas veces, ¿no? Hay que comprender lo que él habla en un tiempo futuro, pero lo habla como si él estuviera presente. Exacto. ¿No? Exacto. Así es. Entonces, por eso la pregunta decía que en momentos de dificultad, de tristeza, de enfermedad, como que nuestra confianza en Dios se acrecienta. ¿Cómo ve usted a Israel en Babilonia? Israel estuvo 70 años, de acuerdo a las profecías de Jeremías, el profeta que sigue a Isaías. 70 años afligido, llorando, colgando sus arpas en los sauces, acordándose de su tierra, de Babilonia, de Jerusalén, cuando tenía libertad. Ahora oprimidos, no solo esclavos en otro país, sino oprimidos hasta lo sumo. Dios utilizó, si vemos Isaías 25, si no me equivoco, donde dice: del norte llamé a mi siervo Nabucodonosor para castigar a estos pueblos, 25:9. Pero luego Nabucodonosor o el reino de Babilonia se excede. Ya no se convierte solo en un instrumento de Dios, sino va ya que está en la pregunta 7, ¿no?
Entonces se excede y trata de destrozar al pueblo del Señor. No solo disciplinó o castigó, sino se pasó de límite. Muy bien. Entonces, es ahí entonces en un momento cuando el pueblo está en desesperación, ¿no? Está triste, es cuando entonces hay un mensaje de aliento, de Exacto. confianza, De esperanza. ¿no? De esperanza, de confianza en Dios. Muy bien. Otra pregunta más adicional para que los hermanos puedan comprender y podamos ya desarrollar después la lección, ¿no? Pastor, muchas veces en el libro de Isaías vamos a encontrar el término siervo, ¿no? Siervo. Cuando hablamos de siervo, ¿podemos decir enfáticamente que se refiere a una sola persona? No siempre. Depende el servicio que le brinde las personas, ya sea un profeta, el servicio que le va a brindar. O, por ejemplo, acabo de mencionar lo que dijo Jeremías de Nabucodonosor. Del norte llamé a mi siervo Nabucodonosor, porque tenía que cumplir un propósito. En esta lección vamos a ver a Ciro, un pagano. Pero también se considera un siervo de Dios. Siervo, porque ahora tiene que cumplir un propósito, el plan de Dios, la voluntad de Dios, romper puertas de hierro, destruir muros y liberar a un pueblo, convertirse en el tipo o prototipo de Cristo. Libertad al pueblo, aunque Jesús fue el libertador del pecado. Ciro se convierte en el libertador de Israel, que estuvo esclavo por 70 años. Y a Jesús es el siervo escogido, ¿verdad? Es el siervo por excelencia. Cuando nosotros vemos, incluso hay términos en la Biblia que a veces no lo podemos entender. Por ejemplo, la lección pasada hablamos del ángel de Jehová. Ahora ya no se dice el ángel de Jehová. En esta lección vamos a ver el siervo de Jehová, mi siervo. Así es. En la lección pasada, el ángel de Jehová, podemos decir, es el ángel mensajero, un ángel literal. Así es. Sin embargo, en la lección pasada encontramos el ángel de Jehová, en hebreo es Melech o Melech, que no es un ángel común. Un ángel común literal es Malach. Entonces, ese Melech, el ángel de Jehová que mató a 185,000, se refiere a un rey, a un ungido también, a un siervo de Dios. En este caso, es símbolo de Jesucristo. Así es. Muy bien. Entonces creo que hemos hablado un poquito del contexto. Hemos hablado también un poco el término acerca de siervo, para que ya podamos comprender, ¿no? Porque la pregunta 1 justamente lleva un subtítulo que dice Cristo como siervo de Dios. Exacto. ¿No? Entonces, partes, hermanos, vamos a ver a Cristo como siervo de Dios. En otras partes veremos a Ciro como siervo de Dios. En otras partes veremos también al propio Israel, ¿no? El pueblo de Dios como siervo de Dios. Entonces, para no confundirnos, ¿no? Y manejarnos de acuerdo al contexto o a lo que quiere decir también el profeta, ¿no? Aunque Israel, el propósito de Dios para Israel era que evangelice a las naciones. Y dejó de evangelizar, entonces ya no es siervo. Dejó su rol, ¿no? Su rol. Dios lo llamó para ser siervo, pero no cumplió. Así ¿no? es. Muy bien. ¿Qué declaró Isaías acerca del consuelo de Dios a su pueblo por medio de su siervo? ¿Cómo sucedería y qué le caracterizaría? ¿Qué declaró Isaías? Isaías, como instrumento de Dios, envía un mensaje de consuelo. Consuelo para el pueblo que estaba exiliado por 70 años. O sea, ya no un pueblo que estaba en su tierra disfrutando, sino esclavo por 70 años. Entonces viene un mensaje de consuelo. Y ese mensaje de consuelo es un mensaje de que regresarían a su tierra después de 70 años en el exilio. Claro, porque acá, mira, dice, hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces, o sea, gritar, ¿no? Que su tiempo es ya cumplido. Se cumplió. Ya se cumplió los 70 años que Exacto. usted me dijo, que su pecado está perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová, ¿no? Por todos sus pecados. O sea, en otras palabras,
es como un padre, ¿no? Bueno, como padres creo que las veces que hemos castigado con amor nos duele, ¿no? Nos duele. Y en este caso vemos a Dios dando un mensaje, ya se cumplió el tiempo, ¿no? Está bien, ha recibido doble. Ahora, ¿qué dice? Su pecado está perdonado. Entonces, y a continuación viene un párrafo que dice, ¿no? Voz que clama el desierto. Exacto. Preparen el camino al Señor. O sea, Isaías no solo habla del periodo de los reyes en el reino de Israel, se traslada al periodo de esclavitud por Babilonia hacia Israel. Y de allí parte y se proyecta, ¿cuánto? Casi más de medio milenio. 500 años. 500 años, un poco más, se proyecta hasta la llegada de un heraldo que anuncia un mensaje en voz en cuello. Hasta la otra liberación. Hasta la liberación del pecado. Del pecado. Entonces, ese heraldo que anuncia en voz en cuello, el reino de los cielos se ha acercado, y proclama qué iba a hacer, ¿no? Allanar el camino. Lo alto se allane, ¿no? Es Juan el Bautista, el heraldo que anunciaba la llegada de Jesús a la tierra, a liberar al pueblo de sus pecados. Sí. En más de una vez de ocasión vamos a encontrar nosotros que cuando habla un profeta, muchas veces le vemos, habla con un doble cumplimiento, ¿no? En este caso habla de liberación. Mira la liberación del pueblo de Israel en Babilonia, pero también mira la liberación, como usted dijo, del pecado 500 años después. Y ahí justamente, como usted dijo, ¿no? Voz que clama en el desierto, preparen el camino del Señor. Antiguamente, los caminos de los reyes, pues cuando salían, ¿no? Había, dice, una cuadrilla de obreros, trabajadores que procuraban alistar el camino. Lo mismo también las famosas calzadas romanas, ¿no? Que ellos procuraban que sus carros puedan movilizarse en todo el imperio, pastor, dice, de un lugar a otro con rapidez. Y para esto eran las famosas calzadas romanas de piedra. ¿Qué hacían? Enderezaban los caminos. Todo monte lo allanaban, ¿no? Y todo valle lo rellenaban. El asunto era que con mayor rapidez el ejército se pueda movilizar. Esta figura usa también entonces el profeta Isaías. Voz que clama en el desierto, anunciando también que así como hay una liberación de Babilonia, pastor, entonces 500 años después también va a suceder otra liberación. Otra liberación, no solo para Israel como nación. Aunque él vino a liberar a su pueblo, lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Ahora hay una liberación de la Iglesia universal, de los fieles que creen y que lo aceptan a Él como Salvador. Muy bien, ¿no? Muy bien, entonces vamos a pasar ahora sí a la pregunta 2. Dice, Isaías profetiza sobre un siervo escogido por Dios. ¿Cómo se describe su misión? ¿Cómo se describe su misión, pastor? Ese siervo escogido por Dios, yo leo los versículos y usted me da okay. Mire, dice así, he aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu. Él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni lo hará oír en las calles. O sea, habla la misión, cómo iba a ser el comportamiento, ¿no? De este siervo. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Este ya no es un siervo Ciro, ni Israel, ni Nabucodonosor. No hay esperanzas políticas. No hay esperanza. Nada. No hay fuerza militar. No hay fuerza militar. Las características de este siervo que presenta Isaías, dice que es un siervo escogido. Y si vemos a Pablo, dice que ese siervo no fue escogido
¿O fue escogido ese siervo antes que existe esta tierra? En ese siervo dice que hemos sido nosotros predestinados para ser santos. En ese siervo hemos sido escogidos, seleccionados en la eternidad y adoptados en este siervo. Entonces, este siervo es un siervo escogido y sostenido, y es un siervo con autoridad, y esa autoridad proviene de Dios. Y ese siervo es ungido por el Espíritu Santo para cumplir su misión. Y ese siervo, el centro de su misión, hay una palabra hebrea, la Mishnah o la Mishnat, que quiere decir que su reino, su misión es establecer justicia en la tierra. Juicio y justicia y misericordia. Y está cumpliendo lo que dijo también el profeta, o repitió, ¿no? El profeta Daniel 9:25 o 27, cuando dice que él, cuando venga el Mesías, establecerá la justicia perdurable, acabará con el pecado, acabará la prevaricación y pondrá fin la visión. Pero su misión, el centro de su misión es establecer la justicia. En otras palabras, llenar la medida de la ley que nosotros entendemos, ¿verdad? Que es obediencia perfecta y perpetua a la ley de Dios. Ese era el centro. Y defender el derecho de los débiles. Entonces ahí vamos cuando dice que, por ejemplo, estaba buscando justo algún hecho de Jesús que no trata a las personas como una caña rota, ¿no? Una caña quebrada, una caña cascada, una caña partida. Una mujer que los fariseos lo trajeron para apedrearlo y cada uno traía su piedra. Y lo acusaron ante Jesús y le dijeron: Maestro, en la ley nos manda Moisés apedrear a estas mujeres. ¿Tú qué dices? Jesús sabía que esa mujer había adulterado. Esa mujer es una caña quebrada por el pecado. ¿Cómo lo trató? ¿Quién te condenó? Después que Jesús los acusa a los fariseos: el que sea sin pecado, tire la primera piedra. Acusados por su conciencia se fueron. Jesús lo mira a la mujer y ¿quién? ¿Ninguno te condenó? Ninguno, ni yo te condeno. ¿Cómo se sintió esa mujer quebrada, partida, destrozada por el mal, de pronto por el vicio? O por necesidad, no sabemos cuál lo llevó a vivir una vida promiscua. Entonces, y el pabilo, ¿qué significa el pabilo? Si nosotros en algunos lugares de la sierra, en Israel también se practicaba cuando no existe energía, para alumbrarse en la oscuridad se utiliza unas lámparas, ¿verdad? Abajo hay un tanque donde se llena del combustible, ya sea querosene. En Israel utilizaban el aceite. Entonces se coloca un pabilo, o sea, una mecha. Entonces esa mecha absorbe el combustible y arde. Pero ¿qué pasa cuando esa mecha se va acabando? Acabando. O el combustible se va acabando. Entonces te queda casi ya no hay luz. ¿Qué simbolizaría en el aspecto espiritual ese pabilo que humea? O ese pábilo que humea. Muchas veces en el ser humano la fe se acaba. La luz, esa luz pequeñita que está casi desapareciendo, representa la fe. Llega un momento cuando la fe va extinguiéndose. ¿Cómo trató Jesús a los que encontró sin fe, sin esperanza? Los levantó, los llenó de fe, de esperanza. No solo a los judíos, sino hasta a los gentiles, a los romanos, samaritanos. Les llenaba de esperanza, les inspiraba a confiar en Dios. Ahí vamos a ver un liderazgo, ¿no? Un siervo de Dios, no tal vez como nosotros. Nosotros a veces nos excedemos y
alguien comete un error o lo vemos ya debilitado, quebrado un pecador, ¿qué lo hacemos? Llamamos a la iglesia Así es. y lo cortamos. Entonces aquí vemos una de las características, cómo trata al pecador Jesús. Así es, ¿no? Y otra cosa, pastor, aquí el texto dice, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. Un ministerio silencioso, prudente, no busca los aplausos, rehúye la fama, la gente le sigue. Alguien cura, no lo digas a nadie, guárdalo para ti. Y la nota como dice acá, mire, pastor, en su vida no iban a presenciarse disputas ruidosas, nunca peleó por el trono de David, ¿no? O adoración ostentosa ni actos destinados a obtener aplausos. El Mesías iba a esconderse en Dios y Dios iba a revelarse en el carácter de su Hijo. Un perfil bajo, como decimos humanamente. Exacto, o sea, no es una estrella. Exacto. Si fuéramos hoy en el siglo XXI no buscaría las cámaras, como dijéramos, ¿no? Exacto. No. Él siempre cumplió su ministerio de forma tan prudente. Pero no quiere decir que no tenía gente que lo seguía por necesidad. Claro, por eso dice, las multitudes le seguían. No era él quien buscaba las Exacto, multitudes. Las multitudes lo seguían a él. No por como hoy siguen a sus ídolos, ya sean jugadores o cantantes. Dicen, quieren bañarse en multitud, dicen, ¿no? Multitud. Quieren tener gente para cuando hay multitudes y lo aplauden, entonces ellos se sienten bien, se sienten realizados. Y eso es egoísmo. Y Jesús en su ministerio no debería demostrar nada que a él lo beneficie. Su tentación para él fue justamente, o el diablo que quería que él haga algo en beneficio. En beneficio de él. Pero su servicio era, como él mismo dijo, no he venido a ser servido, no he venido a ser aplaudido, no he venido a que me llamen estrella, sino servidor. Yo he venido a servir. Y eso era siervo. Y mire, el siervo cumplió su propósito, ¿no? Se dice que, como Noé prácticamente, ¿no? Se salvaron 8, pero cuando Jesús cumplió su ministerio, su función fue preparar 12 hombres. Eso fue y porque esos 12 iban a ser las bases. Cumplió su propósito, ¿no? Los 12 para un lado, para el otro, dormía, comía, estaban presentes los milagros, los preparaba en la misión de los 70, 120, ¿no? Entonces cumplió su misión de una forma silenciosa. Silenciosa. Y 2000 años después vemos que la iglesia no cae. Exacto. No quiere decir que tampoco que Jesús no dio conferencias públicas. El Sermón del Monte. El Sermón del Monte. El famoso Sermón del Monte. Exacto. ¿Y cuántas horas predicaría? Tal vez toda la mañana. Porque el Sermón del Monte es un solo sermón que abarca desde el capítulo 5, ¿no? Así es. Hasta el 7. Claro, y quienes hemos leído el discurso maestro de Jesucristo, ¿no? Un hermoso libro, podemos entender punto por punto, pastor, cuál fue ese sermón. Hermoso. Exacto. Para ser famoso muchas veces las personas violan sus conciencias, violan valores, violan principios. Jesús no violó principios, no violó conciencia, vivió la ley, o sea, cumplió la ley. Y eso fue lo que enojaba a los fariseos. Así es. Hay otra cosa importante, el carácter. Dice que él fue perseverante en el cumplimiento de su misión. No se cansó, no se debilitó hasta establecer justicia en la tierra. O sea, no fue la obediencia perfecta de Jesús, no fue intermitente, por tiempos. A veces nosotros somos obedientes, como tú comentaste al inicio. Depende de las circunstancias que nos rodean en el tiempo. Así es. Jesús fue obediente, perfecto, constante, o como decimos otra palabra, perpetuo. Así es, ¿no? Y estableció justicia en la tierra, llenó las medidas de la ley. Así es. Entonces, hermanos, estamos viendo el rol de Jesús como siervo, ¿no? Siervo. Ahora vamos a pasar a la pregunta 3 y vamos a ver otro tipo de siervo. Dice el subtítulo, Israel como siervo, ¿ya? Pregunta 3. ¿Cómo describió Isaías la posición de Israel como siervo de Dios? Como siervo y testigo, pero tenía que tener una misión clara.
¿Y cuál era esa misión como siervo clara de Israel como siervo de Dios? Dar a conocer, o sea, conocer a Dios primero, ¿verdad? Porque ¿cómo puedes ser testigo si no conoces? Entonces, conocer, creer y entender, dijo él, que yo soy Dios. Fuera de mí no hay otro. No hay quien salve. No hay quien salve. Entonces Israel tenía que conocer que el único que salva, el único soberano, el único que protege es Dios. Entonces, conocer. Y tenía que creer también. Pastor, había solamente Israel era la única nación que tenía una religión monoteísta. Todas las demás religiones paganas Eran politeístas. Exacto. Entonces ellos tenían un deber muy fuerte. Exacto. O sea, conocer al Dios único. Y su deber era dar a conocer a todo el mundo. Esa fue la misión. Yo, por ejemplo, cuando estudiamos la lección pasada, vemos cómo es que Dios doblega a las naciones, ¿no? Por medio de Ezequías, que también fue un siervo de Dios, doblega a Siria, ¿no? Vemos también, pastor y hermanos, en Babilonia, cómo es que Dios usa a Daniel y doblega al propio rey. Al rey. Lo doblega y usted lee en Daniel, dice, saca un comunicado a nivel nacional al Dios de Daniel, Los hebreos. No, de los hebreos, sirvan el Dios, él quita reyes, pone reyes, él testifica, ¿no? Testifica. Igual también Ciro va a hablar acerca de Dios, ¿no? Cuando ve las profecías, vamos a leer después que él también reconoce. Entonces, de la misma forma también, el pueblo, bueno, yo le hablé un caso individual, pero acá vemos un deber de una nación. De una nación. De eso explíquenos. Ok. Ciro fue un caso individual. Así es. Sí. En cambio, la nación estaba organizado como nación. Los reyes tenían que representar a Dios. Los sacerdotes representaban a Dios, al pueblo ante Dios. Pero su ministerio era testificar del conocimiento de Dios de la religión monoteísta. Los profetas igual. O sea, había una organización perfecta, una economía perfecta para que el mundo conozca, a veces sin predicación. Exacto. Solo por la forma de vivir, el estilo de vida. O sea, la misma vivencia daba testimonio quiénes eran, quién era el Dios que levantó un pueblo de la nada para convertirlos en una luz del mundo. Cuando Jesús vino a la tierra, dijo, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no puede ocultar su luz. Entonces el propósito de Israel como siervo es dar a conocer no su luz propia, sino la luz divina. La luz de Dios, el conocimiento de Dios, porque luz es conocimiento. Cuando leo la parte final de la historia de Josué, dice, y murió Josué, hijo de Nun, siervo de Jehová. ¿No? Es decir que pastor siervo puede ser cualquiera, ¿no? Que cumpla la voluntad de Dios. Lo dijo usted al comienzo. Voy a leer la nota, la primera parte. Mire, la obra delineada en estos pasajes es la que nosotros debemos llevar a cabo. Las expresiones mi siervo, Israel, el siervo de Jehová se refieren a cualquiera que el Señor elija y designe para realizar cierto trabajo. Los convierte en ministros de su voluntad, aunque algunos que no son elegidos sean tan ignorantes de su voluntad como era el rey Nabucodonosor. Entonces, pastor, cualquier hermano que quiera ser siervo, lo puede ser. Exacto, pero Jesús dijo para que sea siervo. Exacto. Tiene que despojarse de todo, padre, madre, bienes, y convertirse en servidor. Alguien que no lo hace no es digno de mí, dijo el Señor. Muy bien, hermanos. Entonces estamos aprendiendo aquí en la lección justamente cuán grande es el significado de ser siervo y de cuánto valor, ¿no? Hay algo más en esta parte sí, donde dice en el versículo, yo anuncié y salvé e hice oír y no hubo entre vosotros Dios ajeno.
O sea, aquí nos muestra que el testimonio que deberían dar el siervo Israel, o sea, la nación de Israel, es los actos de Dios, cómo salva. A Israel, ¿cómo lo salvó? Con mano fuerte, lo salvó de la esclavitud. Esa salvación era ya un símbolo, cómo iba a salvar en el futuro a su pueblo de sus pecados. Entonces, lo que se tiene que dar a conocer son los actos de Dios en el plan de salvación. Así es. Y no solo dar testimonio cómo lo salvó de Egipto, por eso establece en Israel un conocimiento profundo a través de los sistemas de sacrificio, del sistema del santuario. Matar corderos, poner fechas, cuándo se hace, todo apuntaba a la salvación que iba a ser Jesús cuando vendría en más de 500 años. Claro, y por eso dice el párrafo también al final, y te pondré como luz para las naciones. Para las naciones. Eso, lo que usted ya nos dijo, ¿no? Exacto. Luz para las naciones. Claro que este deber siempre ha sido el deber, ¿no? Desde los tiempos de Abraham, luz para las naciones. Pero acá está repitiendo nuevamente el deber, a pesar que están todavía en el cautiverio. Ellos, aún siendo cautivos, debían cumplir su deber, pastor, o estaban exonerados de esa responsabilidad por ser ellos cautivos. No. Ahí vemos en Babilonia, Daniel cumplió su misión. Daniel fue siervo de Dios. Sus compañeros fueron siervos de Dios. Entonces, cada persona, no solo Daniel por estar en la corte, debería cumplir su misión. Su misión de Daniel era en el más alto nivel. En ese tiempo también estaba Ezequiel, el profeta Ezequiel. Claro. Cumplió su misión consolando al pueblo, pero el pueblo, cada individuo tenía como nación, porque siervo no solo fue Daniel. O sea, Dios no le llama siervo solo al líder, sino en este caso era la nación Israel como nación. Entonces, donde se encontraba un israelita, debería dar testimonio del poder de Dios, de la salvación de Dios. Y no tenían de qué avergonzarse, decir, bueno, estamos esclavos para siempre, pero ¿dónde está tu Dios que permitió que estén esclavos? Deberían dar testimonio también de la falta de ellos, o sea, del pueblo. ¿Por qué estaban esclavos? Dios no quería que vayan esclavos. Así es. Nada. O tal vez Dios tornó la esclavitud para que ellos se conviertan en luces donde estaban. Aunque no es la voluntad expresa de Dios que se vayan ellos esclavos a Babilonia, pero Él torna el mal en bien. En bien. Por eso Daniel evangelizó a Nabucodonosor. Así es. Y es posible que Nabucodonosor lo encontremos en el reino de los cielos. Sí. Por el servicio que brindó Daniel. Así es, ¿no? En el cielo Abraham dice, sorpresas. Habrán muchas sorpresas, ¿no? Así es. Pregunta 4. Seguimos con el rol de Israel como siervo. ¿Qué promesa específica hizo Dios a Israel como su siervo? Esto está en Isaías 44. Yo doy lectura. A ver, dale, nos explica. Sí. Acuérdate de estas cosas, oh Jacob e Israel, porque mi siervo eres. Yo te formé. Siervo mío eres tú, Israel. No me olvides. Yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí porque yo te redimí. Cantad loores, oh cielos, porque Jehová lo hizo. Gritad con júbilo, profundidades de la tierra. Prorrumpid montes en alabanza, bosque y todo árbol que en él está. Porque Jehová redimió a Jacob y en Israel será glorificado. Exacto. Acá hay un mensaje de liberación, pastor. Hay 3 cosas que encuentro en estas citas. Número 1, hay una identidad del pueblo. Esa identidad es yo te formé. Entonces, esa identidad del pueblo es que es formado o constituido como nación por Dios mismo. Entonces, ¿cuál es la identidad de Israel? Dios, ¿verdad? Dios. Ahora, pero también se manifiesta la gracia de Dios. Pecó Israel, luego dice, yo borré como niebla tus pecados. Yo deshice como niebla. Hemos visto las nieblas. Yo muchas veces he estado en alturas. A veces hay nieblas que no puedes ver ni la palma de tu mano, pero viene un viento, desaparece y queda despejado.
Entonces Dios toma esa figura para hablarle a Israel que pecó, como una niebla que oscureció su vida, pero por amor, por gracia, ahí es la salvación, no porque Israel merecía ser perdonado, merecía ser liberado, como Dios empieza, o como esta lección empieza, decir, ya llegó el tiempo que ya no sufras más, ya sufriste mucho, llegó el tiempo de tu perdón, llegó el tiempo de deshacer tus rebeliones, es por gracia, no porque merecía, ¿verdad? Entonces ahí se manifiesta la gracia divina para borrar o deshacer como niebla los pecados. Eso significa el perdón. Perdón por gracia de los pecados de Israel. Número 3, hay un propósito del perdón. O diría de los dos aspectos primeros que hablé. ¿Por qué Dios formó un pueblo? Para que glorifique a Dios dando testimonio de la gracia, del poder de Dios. ¿Por qué Dios vuelve a perdonar a su pueblo y borrar sus pecados? Para que ese pueblo siga dando gloria. Una segunda oportunidad, ¿no? Exacto. Que cumpla su misión. Exacto. Al cumplir su misión, da gloria a Dios. Glorifica a Dios cuando cumple su misión. Y en Israel será glorificado, dice, ¿no? Dios mismo es glorificado. En Israel será glorificado. Exacto. Entonces, eso es lo que encuentro acá. La promesa de borrar sus pecados o deshacer los pecados. Dios no se acuerda. Y hay varias figuras que toma. Y lo he hecho al fondo del mar. No me acuerdo más de tus pecados, dijo. Eso ya está en Jeremías. Así es. Muy bien. Pregunta 5. Tenemos ahora otro caso de siervo. Vamos a hablar de Ciro. Personal. Ciro, Exacto. ¿no? Ya no como nación, sino ahora de forma personal. Así es. ¿Por qué razón Dios va a decirlo a Ciro, mi siervo? Sabiendo que Ciro era un pagano. Un pagano. ¿Puede también un pagano entonces, pastor, cumplir la voluntad de Dios? Vamos a ver en la pregunta 5, ¿no? ¿Cómo describe Isaías la posición de Ciro como siervo de Dios? La posición es un término muy agradable escucharlo, ¿no? Es la posición de un pastor. Como dice mi pastor, mi siervo Ciro. O sea, sabemos cómo es un pastor. ¿Tú fuiste pastor alguna vez? ¿Un pastor es un siervo? Sí, yo fui pastor literalmente de ovejas. De ovejas. Sí. Yo no tuve esa experiencia. Ya. Yo estudiaba en el colegio en la provincia y mis padres estaban en un campo y su actividad principal era ganaderos. Criaban reses o vacas, ovejas, cabras y había muchos caballos. Así que yo me dedicaba a cuidar esos animales. A veces terminaba la semana, sábado y domingo, a cuidar los animales. A veces las ovejas parían, no sé si cabe el término. Parían en el campo, el pastor tiene que levantarlo al cordero, tenerlo en sus brazos, llevarlo porque no puede caminar. Y si alguna oveja en el campo a veces se rompe las patas, el pastor tiene que cargarlo, llevarlo a medida que avanza, cargarlo a la oveja en sus hombros hacia el redil. Y si vienen las fieras del campo a comer las ovejas, el pastor tiene que defenderlo. El pastor muchas veces no duerme porque sabe que en la noche, en la oscuridad, puede venir la fiera a comerlo. Entonces, esa figura toma o habla Isaías, ¿no?, de un pastor para desatar las cuerdas, las ataduras de la esclavitud de un pueblo que estaba esclavo en Babilonia. Y por las leyes que dio este rey, es como un pastor que lo vuelve las ovejas de la esclavitud, del sufrimiento, del abandono aparente en el campo, aunque Dios estaba con su pueblo, volverlo a su tierra. Pastor, te interrumpo. Muy pocas veces, o honestamente no he escuchado de alguna nación dominante que haya ordenado o haya dado la gracia que toda una nación subyugada retorne a su tierra. No se ha visto con el Reino del Norte. No se ha visto. No se ha visto.
Pero por eso decir que Ciro pueda cumplir, y como dice la palabra aquí, cumplirá todo lo que me place. Exacto. Eso es algo que... Tal vez el mismo nombre de Ciro Dios le puso. Vamos a ver la otra pregunta, ¿no? Ajá, Lo dice que te puse sobrenombre. Ya ese es otro término muy profundo. ¿no? Entonces ahora dice, de él diré también a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Ese era el propósito. Volverlos nuevamente ¿Qué beneficios, pastor, aparte? Porque una cosa es dejar que regresen, pero otra cosa es también cómo interviene Ciro para que el templo sea edificado. Tiene que haber leyes. Si no hay una ordenanza, no se va a hacer. Porque una cosa, para que los hermanos comprendan, una cosa es que les dé la libertad, firme un decreto diciendo que ellos retornen a la tierra y nadie lo va a impedir. Pero ahora nuevamente reedificar el templo, usted sabe que, los que hemos leído Nehemías, por ejemplo, ¿no? Sabemos que había muchas trabas políticas para reconstruir, porque eso era, construir un templo significaba nuevamente, el templo era establecer el sistema de adoración. Era un sistema de adoración y por tanto era la fortaleza de una nación. Así es. Eso era algo difícil, pero acá dice, Él va a hacer lo que me place. Él va a ser quien va a edificar, dice, va a decir, serás edificado, va a ordenar, y al templo serás fundado. ¿Cuánto hizo Ciro entonces por el templo? Ciro conocía los escritos del profeta. Y él sabía qué tenía que hacer, sabía su misión. 2 años creo pasaron, si no me equivoco, 538. El decreto creo se dio en el 536. Da un decreto y ordena que no solo sean libres y retornen, sino ordena que lleven, que consigan, no que consigan, les provee de materiales. Les provee, que dice, lleven lo que hay en mi imperio, lleven oro, lleven plata, consigan de tal sitio madera, construyan el templo. Hay una orden de reconstruir el templo de Jehová. O sea, esa sumisión me gusta de Ciro a la voluntad de Dios, ¿no? De decir, lleven materiales, vayan, no les manda con las manos vacías. Exacto. Porque según lo que cuenta la historia, dicen que cuando le presentaron, ¿no?, a Ciro las profecías que hablaban de él se sorprendió, porque decía, Ciro, mi pastor, mi siervo eres tú. Y decía, ¿cómo es que Dios conocía hasta mi nombre? ¿No? Exacto. Y es posible que cuando atacó a Babilonia, él sabía que había puertas de bronce, puertas de hierro. Esta es la pregunta 6, ¿no? En las 6. No, bueno, dejémoslo. ¿Cómo es que Dios también interviene entonces? Entonces, porque pastor, ya estamos en la pregunta 6. Tomar a Babilonia no era una tarea sencilla. Pasemos a la pregunta 6. Pero antes, o sea, de ser un pagano se vuelve un rey subordinado a Dios. A Ciro no lo encontramos, que, como dijo Nabucodonosor o los otros reyes de Asiria, ni Jehová les libre. O sea, Ciro empieza su conquista y su reinado subordinado al soberano de los cielos. La pregunta 6. ¿Cómo utilizó Dios a Ciro para simbolizar a Jesús? ¿Y qué poderosa declaración describió su papel como instrumento divino para ejecutar la voluntad del Señor? Ahora sí. Dice que Ciro fue, según la profecía, fue ungido por Dios para dar libertad, para derribar muros, para abrir puertas, y ahí viene la misión, y edificar el templo. Entonces, y el Señor dice que iría delante de ¿quién? Delante de Ciro. Delante de Ciro. Aunque Ciro no le pidió como Moisés, si tú no vas conmigo, no me saques de este lugar. Claro, porque pastor, sí, acá dice, bueno, los que ya también han leído la historia, ¿no?, de la caída de Babilonia, dice, voy a abrir, dice, delante de ti puertas y las puertas no se cerrarán. No se cerrarán. Quebrantaré puertas de bronce.
Eso es la puerta de Babilonia. Babilonia prácticamente era una fortaleza impenetrable. 60 metros de alto sus muros y de 27 metros de ancho los mismos muros. Los carros pasaban paseaban Podían pasar por los muros, ¿no? por sobre los muros de Babilonia. Y- Además era una ciudad, dice, que se autosostenía. ¿Por qué? Porque como cruzaba el río Éufrates por el medio, la gente cultivaba sus alimentos. Entonces decir que Babilonia iba a caer, pues Era era imposible. imposible, Y su puerta de bronce era impenetrable. impenetrable. Y alrededor de la ciudad de los muros había como canales de agua, ¿no? Fácilmente venían corriendo y golpeaban la pared. No podía, Era impenetrable. impenetrable. Entonces, pero la profecía decía que rompería Que el Señor iba a ir delante derribaría y Él muros iba a derribar muros. y abriría puertas de hierro. Esas puertas que no se pensaban que se iban a abrir. Esa noche cuando Dios juzgó, ¿no? Al rey de Babilonia, esa misma noche fue tomada Babilonia. Exacto. Es que había una seguridad: yo iré delante de ti Claro, y te daré los tesoros de oro. Sí, así es. le dice Dios a Ciro. Entonces, él iba con esa confianza que no iba solo. No sabía cómo iba a caer tampoco, ¿no? Sí, por eso acá en la nota dice, cuando el rey vio las palabras que habían predicho más de 100 años antes que él naciera, la manera en que Babilonia sería tomada, o sea, él lo lee y dice, pero acá dice que las puertas no se van a cerrar, las puertas de bronce se van a abrir. Y él lee lo que está escrito, dice, entonces su corazón quedó profundamente conmovido y resolvió cumplir la misión que Dios le había. Wow, ese es un cielo, resolver cumplir. Claro. Por el conocimiento. Por eso yo digo, él tal vez no conocía de Dios, ¿no? Pero cuando leyó o le presentaron la profecía esta escrita, su corazón quedó conmovido. No se rebeló contra Dios. No. Sino dijo, bueno, si Dios me ha llamado, dijo acá, para cumplir la misión, lo voy a cumplir. Y dejó al pueblo y también mandó a reconstruir el templo. Qué conciencia de este hombre. A diferencia del rey de Asiria, ¿no? Que Dios ha Que Dios. lograr. Ahora, él cumpliré la misión que me asigna Dios. Se sometió a Dios. Se sometió. Entonces, podemos hacer una comparación entre el pastor Ciro y el pastor Jesús. Uh-huh. Entonces, Ciro fue ungido para liberar a Israel de la esclavitud babilónica. Y Jesús, como pastor, él fue ungido para liberar al pueblo de sus pecados. Uh-huh. Ciro reconstruyó un templo, aunque temporal, porque después fue destruido. Y Jesús, según Juan 2, 18 al 21, él reconstruyó el verdadero templo. Cuando le dijeron, ¿qué señales nos das? Jesús dijo, destruyan este templo y en 3 días lo reconstruiré. Uh-huh. Jesús reconstruye el templo donde mora su espíritu, el templo vivo. Ciro vence a Babilonia para liberar a su pueblo como pastor. Jesús vence a Satanás para liberar a su pueblo. La misión de Cristo fue como pastor que no quiebra la caña cascada, lo derrota a Satanás no con armas, viviendo la ley perfectamente, estableciendo justicia en la tierra. Con su vida inquebrantable e impecable, derrota a Satanás. Y no solo derrota a Satanás, derrota al pecado y al resucitar al tercer día, abre las puertas del sepulcro y deja abierto para que todo el que cree en Jesús no muera eternamente. Uh-huh. Eso es diferente. Ciro abrió puertas de bronce, derribó muros. Jesús abre las puertas del puedo decir infierno, porque eso también significa la palabra, ¿eh? Las puertas del Hades, para que todo el que está allí preso salga libre. Ciro fue rey escogido,
escogido por Dios, ungido por Dios, y Jesús es Rey conocido y amado por Dios, mi siervo, dijo, ¿no? En él tengo contentamiento. Jesús fue un eterno compañero de Dios. Ciro nació, pero fue llamado para cumplir una misión. Jesús en la eternidad fue elegido por Dios o por voluntad propia del mismo Jesús de venir a romper las ataduras del pecado para libertarnos. Que Dios nos ayude entonces, hermanos, a que podamos reconocer, ¿no?, al Dios de nuestros antepasados, que es el mismo de ahora, pastor. Sí. El Dios que pone reyes y que quita reyes, ¿no? Y ver la actitud de Ciro. Leyendo la palabra se sorprende, se somete a Dios. De la misma forma creo que Dios quiere que toda aquella persona que lee su palabra también se someta a su voluntad, que sea un siervo más, ¿verdad, pastor? Así es. En la 6 aún tenemos algo más que comentar. ¿Ya? Te pongo nombre, dice, ¿no? No es que sí, te está poniendo otro nombre. Se puse sobrenombre, dice, ¿no? El sobrenombre significa, no está poniéndole otro nombre, sino es un título que le está poniendo Dios. ¿Y qué título le dio? Ya sabemos que Ciro era su nombre. Su título normal era rey, ¿verdad? Pero Dios le puso otro título. Aunque era pagano, le pone el título de ungido. Mi ungido. Mi ungido. Y ya sabemos qué significa ungido, ¿verdad? El nombre de Cristo en hebreo, Mesías o Mashiach, ¿no? Ungido, separado para una misión. Entonces, Ciro tiene esa, ¿cómo puede ser? Orgullo, ¿qué podemos decir? ¿No? Esa gracia, ¿no? De llevar ese título por parte de Dios, no por hombres, no por otra autoridad. Es por la misma autoridad del cielo, mi ungido. O yo te separé para una misión. Es el sobrenombre. Así es. Y bueno, y Dios no se equivocó porque al final Ciro va a cumplir su misión, ¿no? Va a cumplir su misión. La pregunta 7. Caída de Babilonia. ¿Cómo ofrece Isaías consuelo y esperanza a los fieles mientras predice la caída de Babilonia, destacando la soberanía y el juicio de Dios sobre las naciones? ¿Qué habla acá Isaías sobre Babilonia? Okay, aquí hay dos citas. La del 47, 1 al 9, nos muestra la caída de Babilonia. Y en el 41, 10 al 14, nos muestra, creo es un texto conocido, central, donde nos muestra un Dios que está fortaleciendo, diciendo no temas. Pero vamos por la primera parte. Entonces, en la primera parte nos muestra a Babilonia, hija de los caldeos, recibiendo como ya una sentencia, ¿no? Nunca más serás llamada tierra deliciosa. Toma el molín y bueno, muestra cómo sería su caída. Y dice, me enojé contra Babilonia porque fue llamada para castigar la iniquidad de su pueblo, pero este poder de Babilonia, dice, se agravó mucho su yugo, o sea, se extralimitó. Se excedió. Se excedió. Y incluso, si nosotros vemos las profecías de Daniel, vamos a ver que el rey Nabucodonosor reconoce al Dios del cielo. No sabemos si se salva, tal vez se salve, ¿verdad? Y creo que sí se salva, me atrevo a decir que sí se salva, aunque no es fácil decir. Pero es que él termina reconociendo después de tantas pruebas, de tanto orgullo, esta es la Babilonia que yo construí con la fuerza de mi poder. De llegar a perder la razón, pastor, Dios que se cumplan los 7 tiempos. 7 tiempos, se vuelva un animal. Como un animal, y vuelve la razón y alaba y adora a Dios. Y ahí termina su historia. Ahí termina escribiendo la última
como una carta paulina. Así es, ¿no? Es como una carta llamando al imperio a temer al verdadero Dios que pone. Él dice, Él levanta reyes y quita reyes, pone príncipes y quita príncipes, reconoce la soberanía de Dios. Por eso me atrevo a decir que Nabucodonosor tal vez lo encontremos en el cielo. Pero los que vinieron después de Nabucodonosor, Evil-Merodach, Sarusur, no, fueron ellos. Nabonides, se rebelaron. Incluso profanaron y los vasos sagrados. Que su padre, que Nabucodonosor nunca se atrevió, pastor, nunca los tocó. Los tuvo como sagrados. Los tuvo como sagrados. Pero este último rey, Belsasar, hermanos, dice que cuando ya el vino hizo su efecto, estaba embriagado, mandó traer los vasos y mezclar los sagrados. Una forma de desafiar y demostrar que los dioses de Babilonia estaban por encima del Dios de los hebreos. Y a vivir una orgía incontrolable. Y yendo inclusive en contra de los mandatos que dejó su abuelo o su padre Nabucodonosor. Exacto. Porque él dijo, adórenle, respétenle, pero quiso pasar. Y dejó como un decreto. Dejó como un decreto. Pero ya al finalizar, al llegar al final, hay un tema importante, la última noche de Babilonia. Entonces, tanto personas como naciones, como imperios, tienen una última noche. Y a veces esa última noche es la peor. Belsasar desafió a Dios, adoró a sus dioses y se entregó a una orgía incontrolable. No, la historia dice que el pueblo vivía una crisis económica. Babilonia había caído por alejarse de Dios. Entonces, esa noche llegó cuando Ciro tenía que derribar los muros, desaparecerlo a Babilonia para que nunca más se levante. Y hay una profecía, no sé si me permites, hablando del poder mundial actual. Estados Unidos, cuando Estados Unidos decrete una ley en contra de la ley de Dios de guardar el domingo, dice que también en el cielo se escribe apostasía nacional. Y al mismo tiempo, a esa apostasía nacional que se menciona en el cielo, también se proclama ruina nacional. O sea, cuando las potencias mundiales son llamadas por Dios y llega un momento cuando ya no alaban a Dios, ya no cumplen la misión, Dios los deja. Y llegan a una apostasía tan al punto que no solo apostatan, sino viene la ruina y la desaparición definitiva. Eso pasó con Babilonia. Llegó a una apostasía tal que ya no podía ser más tolerada. Y allí llegó su fin. Y el Señor decretó, nunca más te llamarán señora de reinos, porque era la que dominaba. Babilonia era la señora. Exacto. En la que mandaba a nivel mundial. Nunca más te levantarás. Pastor, también hay un castigo para Babilonia en el libro de Apocalipsis 18. Habla el Señor claramente que será castigada, dice, ¿no? Lo verán los reyes de la tierra, mirarán cómo esa ciudad se va a empezar a quemar, la humadera, llorarán de lejos los mercaderes, ¿no? Hace una comparación también entonces con esta Babilonia terrenal, pero hay una Babilonia espiritual, que Dios también lo está separando, ¿no? Así es, su castigo. Su castigo. Así como en el 41 hay un consuelo para Israel. No temas, no desmayes, yo soy tu Dios, siempre te ayudaré, siempre te fortaleceré. Yo soy tu Dios. En el 13, ¿no? No temas, gusano de Israel, o gusano de Jacob, o vosotros los pocos de Israel. Yo soy tu socorro, dice Jehová, el Santo de Israel es tu Redentor. No solo esto, desde el 10 habla para Israel literal como nación. Se extiende al Israel espiritual de todo el mundo. Entonces, así como para Israel literal, Babilonia fue el fin de la dinastía, porque ahí terminó todo y cuando ya regresan ya no más hubo reyes en Israel. Así es.
Ya, entonces, Dios le dice a ese pueblo en el exilio, dice, no temas, yo estoy contigo. Babilonia nunca más va a llegar, nunca más será reina, nunca más será señora. Al Israel espiritual le dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, yo soy tu Dios, siempre te sostendré con la diestra de mi justicia. Y allí puedo decir, esa diestra de la justicia que está a su diestra del Padre es Jesús. Así es. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos un enemigo que se llama Babilonia también. Y esa Babilonia está compuesto por 3 poderes mundiales, que está en Apocalipsis 16, del 12 en adelante. Es el espiritismo o paganismo, es el sistema romano, católico, papal, y es el falso profeta. El espiritismo o paganismo está representado por las iglesias o la religión islámica y en todo lo que es paganismo, que no creen en Dios, que no creen en Cristo. Y la bestia que habla allí representa el sistema romano, papal. Y el falso profeta, que fue un tiempo la verdadera nación que defendió la libertad de Estados Unidos, el protestantismo apóstata, las iglesias evangélicas de Estados Unidos, se van a unir en puntos comunes de doctrina, no solo entre iglesias protestantes, sino también con la iglesia católica. Y se unen no solo con la iglesia católica, se unirán también, como dice la sierva del Señor, extiende su mano a través del abismo y se da la mano con el espiritismo, con las iglesias paganas. Hoy en el afán de proteger el medio ambiente, ¿no? En el tema del cambio climático, ya se unen todas las iglesias islámicas, hindúes, protestantes, católicas, ortodoxas, para crear 10 nuevos mandamientos contra el cambio climático. Ahí está Babilonia. Sí. Y protestar contra el fundamentalismo religioso, contra el sábado, contra la ley de Dios, hasta contra el matrimonio heterosexual. Así es. Bueno, pastor, o sea, vemos claramente entonces una comparación en la caída de Babilonia. La que fue, terrenal, y la que será. Exacto, ahora es simbólica, ya no hay un territorio llamado Babilonia. Y el mensaje entonces de Dios, así como fue para esos pocos fieles que quedaban en Babilonia, que decía que confíen en Dios, de igual forma también entonces para quienes van a enfrentar esta crisis, ¿no?, de la última Babilonia, creo que también es igual el mensaje, que confiemos en Dios, que Él va a abrir puertas de bronce, que Él va a liberar al mundo, aunque algunos dice la palabra que en los postreros días se van a burlar. ¿Dónde está la promesa de su advenimiento? Exacto. Porque la única forma de liberarnos de Babilonia es con la segunda venida de nuestro Señor Jesús. Exacto. Pero antes de la venida del Señor, cuando vemos Apocalipsis 17, dice 17:12, 10 cuernos que viste son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, en el último tiempo no solo estarán las 3 grandes religiones, ¿no? O sea, espiritismo o paganismo, catolicismo, protestantismo apóstata, sino que a ellos se unirán todas las autoridades del mundo. Los reyes de la tierra se unen bajo la dirección del sistema romano católico papal. Y se establecerá un sistema de adoración obligatoria bajo la sentencia de que no podrán comprar ni vender el que no se marca con esa marca. Así es. Y ahí viene lo difícil para el pueblo. Y es más que hoy estamos digitalizados todo el mundo. Todos nuestros datos están en el sistema, en Internet, digitalizado. ¿Cómo vender, cómo comprar si todo, la moneda física desaparecerá? Es como estar cautivo dentro de los muros de Babilonia. Exactamente. ¿No? Así es. Entonces son tiempos que se acercan, pero siempre está la promesa de Dios entonces para nosotros. No hay una promesa, permíteme, en el 14, pelearán contra el Cordero
O sea, esos tres grandes, Babilonia compuesto por tres poderes, más el mundo entero, pelearán contra el Cordero. Pero ahí viene la promesa. Y el Cordero dice, Los vencerá. Ahí debe estar nuestra confianza. Así es. Y los que están con el Cordero serán llamados, elegidos y fieles. Más los que conforman Babilonia, dice, serán quemados, cuerpo, dejados desolados y nunca más se levantarán. La Babilonia espiritual final, escatológica, está profetizado que no se levantará. Amén. Quiso curar a Babilonia, pero no se deja. Así es. Hermanos, de esta forma entonces estamos finalizando una hermosa lección y deseamos de todo corazón, ¿no?, que pongamos siempre nuestra confianza en Dios. Las cosas que han sucedido deben ser enseñanza para cada uno de nosotros. Gracias, pastor, por Muchas su gracias. comentario. Amén. Que Dios nos bendiga y Dios mediante estaremos también en otra ocasión para seguir estudiando la palabra de Dios. Amén. Amén. Bendiciones, Señor. Dios los bendiga, hermanos. Hasta otra ocasión.